En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo quinto después de Epifanía, y en el Evangelio de hoy, tomado de San Mateo, vemos la parábola del trigo y de la cizaña. Con esta parábola nosotros vemos, a través de lo que nos propone la Iglesia, el estado del mundo, de la Iglesia, de la historia y del mal, el origen del mal, ese tremendo problema filosófico, metafísico, que es el mal, la presencia del mal, la existencia del mal. Y aquí lo vemos mezclado con el trigo, la cizaña, muy parecidos, y se nota después, cuando ya comienzan a germinar, a florecer, a distinguirse la espiga de trigo y la de la cizaña, que antes de que se desarrollen son muy parecidos. Y esta concomitancia, permanencia, hasta el fin de los tiempos, del bien junto con el mal, y a Dios el juicio, la finiquitación de ese mal, sin que nos apresuremos por un excesivo celo o celo amargo, bajo apariencia de bien, que querramos quitar la cizaña, el mal, y arranquemos también con ella el trigo. ¿Qué lecciones? ¿De dónde viene el mal? San Agustín fue maniqueo en su juventud. Después combatió ese maniqueísmo gnóstico, pero que permea toda la historia. Santo Tomás de Aquino, cuando dio un puñetazo en media corte en Francia, comiendo en un banquete regio con San Luis, abstraído en sus pensamientos, y ¡pum!, un puñetazo en medio de la regia cena, y todos escandalizados, y un santo como San Luis de Francia reconoce a otro santo y dice: un momento, escriban lo que él diga. ¿Y qué fue? Que Santo Tomás estaba en medio de esa comida pensando en el problema del mal. ¿Cuál era la causa, el motivo? Hasta que ahí, en medio de la comida, encontró la solución. ¿Por qué el mal existe? Pero no es la diferencia entre ser y existencia, que claro, la palabra ser es equívoca en nuestras lenguas vulgares, no así en latín como esse, ut actus essent. Claro que no es fácil de entender, pero hay que decirlo, porque el ser y la existencia no son lo mismo. El mal existe, pero no es. No tiene realidad entitativa, substancial. Pero existe. Lo vemos, lo palpamos, pero existe como un parásito del ser, del ente, como un parásito de las cosas, y viene ¿de dónde?
viene desgraciadamente de la libertad defectible de toda criatura. Eso es lo que posibilita metafísica, filosóficamente, el mal. Que en Dios no tiene lugar, no puede tener lugar, no tiene cabida. Pero en toda cosa fuera de Dios, criatura, y al ser libre, es defectible por propia esencia, naturaleza y constitución entitativa. La indefectibilidad es exclusivo patrimonio absoluto de Dios. Y toda otra indefectibilidad, infalibilidad o imposibilidad de deslizarse en el error es por participación de la indefectibilidad absoluta de Dios. Y esto, vaya, la aclaración se aplica incluso para la infalibilidad de la Iglesia y del Sumo Pontífice. Pero el que no tiene, filosóficamente, metafísicamente hablando, claro, estos conceptos que nos proporciona la entelequia humana al discurrir con sabiduría sobre la naturaleza de las cosas, y eso es la filosofía, entonces se claudica en teología. Y por eso la filosofía es la sirvienta, la asistente de la teología. Pero si yo no tengo quien me asista, la teología queda en el aire. Y eso es lo que sucede muchas veces. Le quitamos el soporte, como la gracia. La gracia no está en el aire, está en una naturaleza inteligente, libre, y por eso capax Dei, la piedra, la hormiga, el burro, la vaca, no son capax Dei, susceptibles de ser sujeto de inesión de la gracia como accidente sobrenatural. Pero si yo quito la naturaleza, la niego, la conculco, la oprimo, ¿qué me queda de la gracia? Si es de pronto un súper sobrenaturalismo estúpido y tonto, que nos creemos ángeles y somos de carne y hueso, y peores pecados cometemos entonces. Que es lo que ocurre muchas veces, dicho sea de paso también, con las falsas místicas y espiritualidades. No hay que tener tentaciones ni sentir cuidado. Decía Santa Teresa: mi hijita, ¿tú no tienes tentaciones? Pues medio raro, porque si no las tienes, te las voy a propinar yo, porque no es normal. Así de claro. Pero sentir no es consentir. El sentir es una cosa sensible, pero el consentir es una cosa ya volitiva e inteligente, que admite lo que se siente, y ahí sí, si es malo, es pecado. Pero suprimir todo sentimiento como el nihilismo budista, y a eso llamarle estar con Dios, entonces una piedra está más cerca de Dios que cualquiera de nosotros, porque ni siente ni nada.
pero terminan estúpidamente adorando las vacas. Y hoy quizás no adoremos las vacas y adoramos otras estupideces. Porque todo lo que no está dentro de los cánones de la verdad termina siendo una estupidez. Que la idolatramos, la volvemos Dios y san se acabó. Por no guardar el equilibrio de las cosas y ver la justa medida, el orden y armonía, que es difícil. Y más en nuestro mundo de hoy, lleno de televisión, prensa, internet y cuanta cosa, donde la imaginación se vuelve la reina loca de la casa, pero el pensamiento nulo. Porque es nulo el pensamiento hoy, salvo excepciones. El que se pasa 4 o 5 horas ante una pantalla de cine, de video, de internet o de televisión, no me digan que piensa mucho. Se imagina, pero pensar... De ahí el grave peligro, sin entrar en la connotación moral, ética, simplemente de orden, de la realidad. Se anula la inteligencia. Por eso el mundo de hoy anda más estúpido y estupidizado que nunca. Y por eso, mis estimados hermanos, tenemos que buscar la verdadera sabiduría y hacer todo un esfuerzo titánico para no dejarnos estupidizar las inteligencias. Porque una vez estupidizados, todo vale. Y le termino siempre poniendo, en el mejor de los casos, una vela a Dios y otra al diablo. Por lo menos. Y digo por lo menos, si es que se piensa en Dios, porque otros ni eso, se la ponen directamente al diablo o a cualquier gurú, que es un supósito del diablo. Porque todo lo que no sea católico, apostólico y romano viene del demonio. Las falsas religiones tienen por padre a Satanás, padre y rey de la mentira y el engaño y la confusión. Pues así entonces el mal está posibilitado por esa falencia metafísica de la estructura de toda criatura, libre e inteligente, porque las piedras ni los animales hacen daño. Ellos cumplen su función. El mal está entonces en la parte superior de las criaturas que Dios ha hecho, ángeles y hombres, espíritus puros y nosotros, almas con cuerpo. Y se acabó, no hay más. Todo el reino orgánico, vegetal y animal no es susceptible, no peca por eso. Entonces el mal viene de esa maldita voluntad angélica de Luzbel, que dicen que de ahí viene, era la luz más bella del cielo, y que se ensalza, se endiosa, se iguala, equipara a Dios en su soberbia, queriendo ser algo por sí mismo y no como algo recibido, participado
de Dios, porque todo lo que es y existe es por participación de lo que sea, participación del ser, participación de dones, participación de la gracia, participación de todo lo que vemos. Pero como ese es otro problema filosófico que lo tienen muy trasnochado los filósofos, y no de hoy, sino de hace mucho tiempo. Por eso no se habla, ni se conoce. Pero la gracia es una participación de la naturaleza divina, una y trina, que nos hace como si fuéramos Dios, habitando en nuestra alma, sin confundirse el alma creada con la gracia de Dios. Pero todo es por participación. La autoridad misma, el poder, todo. Otra cosa es que no lo veamos. Por eso San Francisco veía en un pájaro y en lo que sea la inmensidad de Dios, porque sabía que eso era un brillo, un destello participado de la bondad, omnipotencia y belleza de Dios en ese pájaro o en esa espiga de trigo o en lo que fuera. Y que el mal viene del demonio y de los hombres por un acto de la voluntad que se independiza, liberalismo. Yo no dependo, yo soy yo. ¿Y quién dijo yo soy yo? Dios. Y si yo digo que yo soy yo, entonces yo me divinizo y me hago Dios. Y de mis derechos son los derechos divinos, los sacrosantos, malditos y estúpidos derechos del hombre humano, del hombre humano, que proclamó la judeo-revolución mal llamada francesa, sino la judeo-masonería. Y los derechos entonces de la sacrosanta democracia. Reyes y emperadores democráticamente aceptados por el pueblo soberano, cuya voluntad es divina. ¿Quieren más apostasía? Y eso sin hablar del Concilio Vaticano II, que viene a rematar, porque la impiedad y la apostasía, que ya viene galopando, y es un hecho, se instaura y toma derecho de propiedad dentro de los estamentos de la Iglesia. Y así la Iglesia se convierte de sede de Cristo en antisede del anticristo. Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. De iglesia de Cristo en antiiglesia o contraiglesia, sinagoga de Satanás. Esa es la explicación de ese misterio de iniquidad. Así pues, el origen del mal queda explícito. Pero la misma parábola nos dice, cuidado, no os afanéis a arrancar la cizaña. Primero porque podéis arrancar el trigo. Después porque el mal no se puede erradicar de raíz en esta tierra
hasta que no venga Cristo y Él destruya con la presencia de su divina majestad los supósitos del mal. Él en persona, ningún San Miguel Arcángel, como dicen algunos, perdónenme, tontunos exégetas que hablan mucho y saben poco. Porque la cabecita no hay que tenerla como un coco, hueco. Lamentablemente. Porque el que no sabe, que se calle y no predique. Y el que sabe, que predique. Y por eso el sacerdote tiene que saber. Y si no sabe, más le valiera que no hubiera sido ni cura. Porque más vale ser un don nadie que se gana la vida honestamente que predicar estupideces como si fueran palabra divina y son invenciones de un tarugo que no entiende las cosas de Dios. Y lamentablemente eso asienta cátedra en la iglesia. Porque la mediocridad clerical campea. Y somos todos mediocres. Pero lo que pasa es que hay que tratar de ser lo menos posible para poder hablar con algo de sabiduría participada de la luz eterna y divina. Y así entonces tenemos el mal y el bien, que no los podemos erradicar. Como no lo pudo erradicar Lutero y terminó en un remedio peor que la enfermedad. O Savonarola en Italia, con muy buena voluntad, pero no podía. Y terminó trágicamente el pobre. ¿Por qué? Porque Dios deja para su juicio último y definitivo toda la historia. Y entonces nosotros, ¿qué hacer? Aguantar. No escandalizarnos del mal en primer lugar. No perturbarnos, que el mal no nos perturbe como a loquitos, tapando huecos. Que la presencia del mal no nos atosigue, no nos aplaste. Y que maduremos en la tribulación, acrisolándonos, forjándonos como metal noble que se purifica con el fuego. Esas son, podemos decir así, las tres cosas que hay que tener en limpio ante la presencia del mal que no podemos erradicar. Pero eso no quiere decir que no haya que luchar contra el mal. Cuidado. Hay que luchar contra el mal. Y cuando yo veo el mal claramente, darle con todo. Pero cuando el mal está mezclado con el trigo, íntimamente relacionado, concomitantemente, toca frenar, no excederse con violencia ni celo amargo, y saber que en definitiva es Dios el que juzga. Y así que nosotros no juzguemos en lo privado a nadie, haciéndole la cruz
como un condenado al infierno. Solamente Dios sabe quién se condena y quién se salva. Su gracia es invisible y yo no la veo. Pero tampoco dejarme absorber por el mal y que me trague la cizaña por ambición de poder, orgullo, vanidad o lo que fuera, con cargos y puestos, privilegios y prebendas, tanto en el orden político como eclesiástico. Mantenerse incolume. Eso es lo que hace al metal precioso, noble como el oro, que no se altera, no se corroe, sin importar la atmósfera, el medio donde esté. Entonces el alma noble es la que perdura en la integridad de su ser, confirmado en él, dentro de la medida que puede, que no varía, que no cambia, que no se altera, modifica en su constitución. De ahí viene la nobleza. Y eso se adquiere por la virtud que hace nobles. No es el dinero, el poder. Nadie nació de un rey, aunque ha habido muchos reyes y emperadores. Pero los primeros, ¿de qué rey nacieron? Se hicieron por la virtud. Después, claro, eso al servicio del bien común y del rey de turno fue creando la nobleza. Pero hoy ya eso se ha perdido, porque los más corruptos son los nobles. Y si no, vean toda la farándula de lo que son la nobleza europea, por decir algo. Pues así, mis estimados hermanos, entonces, la verdadera nobleza y el aguante, la perseverancia hasta el fin, que el juicio es de Dios. Y de ahí esa esperanza, sabiendo que ante el mal, cuando no se puede evitar, está, no lo puedo erradicar, no me debo dejar arrastrar, pero mantenerse uno firme y esperar el juicio de Dios. Y eso para el mundo y la iglesia. Porque no vamos a hacer otra iglesia. No vamos a hacer otra fraternidad sacerdotal. Falso, tonterías. Dios nos ha mostrado que toda institución oficial, política o religiosa se ha hundido. Y así la jerarquía oficial de la iglesia, no la verdadera iglesia, que está constituida por los templos santos de los bautizados. No lo olvidemos. Ese es el ladrillo, la base, las almas bautizadas. Después vendrán los curas, las monjas, los monjes y los mojigongos.
eso decía Monseñor Lefebvre, no confundáis la iglesia verdadera y visible con la iglesia oficial. Eso es lo que no ha entendido el mojigongo gurú de Felé y el tontuno de Pflüger. Si nos separamos de Roma no somos católicos. Me tengo que separar de la Roma apóstata y anticristo, pedazo de mequetrefe. Si no firmamos, no aceptamos al Papa. ¿A cuento de qué? Yo puedo muy bien no aceptar ninguna firma y no ir contra el primado de Pedro, como un católico lo debe de ser, y no como esos blocs judeo-masónicos, mantenidos incluso con universidades y dineros de Rockefeller, que vienen a decir que yo soy un hereje. Los imbéciles. Y que citan mal. Cuando yo digo que un papa no es de fe que sea papa, es este papa, el que sea, salvo que la iglesia lo canonice como papa. Porque ahí sí, si lo canonizó como papa, como San Pío X o San Pío V, yo no puedo decir que no sea de fe, que ese sí era papa de la iglesia. Pero de estos, como no es de fe que esta hostia que usted va a comulgar aquí y ahora esté consagrada y tenga la divina presencia. Lo que es de fe es que toda hostia válidamente consagrada tiene la presencia, pero esta no. ¿Quién lo dice? El hereje de Santo Tomás, según esos imbéciles. Porque Santo Tomás el que lo dice, que no es de fe que esta o cual o esta otra hostia esté consagrada. Porque pudo haber un error voluntario o involuntario. Los avatares del defecto de materia, forma, ministro, intención y lo que venga. Pero ¿qué les pasa a estos tontunos? Si me dicen hereje, que lo digan con nombre y apellido, a ver cómo les va a quedar la boquita. Es increíble. Y así Pflüger, que va a venir, y espero que vayan todos y le saboteen, lo bombardeen. Yo no voy ni me hago presente porque al tipo lo estrangulo. Así de claro. Porque a la primera, si se me subleva, lo aplasto. Porque es un degenerado intelectual. Engañando a los fieles. Si no firmamos, no reconocemos al Papa. Si no aceptamos que es magisterio de la Iglesia Vaticano II, no reconocemos al Papa, no somos católicos. ¿Acaso la fe de la Iglesia se identifica con el papanatas de turno? ¡Por Dios! ¿Y qué pasaba cuando había 30 o 40 antipapas? Y San Vicente Ferrer se equivocó de papa con un antipapa. ¿Claudicó su fe? ¡Por Dios! ¿Qué les pasa? Ven mucha televisión y se las dan de teólogos. Es increíble. Entonces Monseñor Lefebvre fue un hereje. Porque no aceptó. Y ellos dicen que son sucesores de Lefebvre. Mentira.
pura mentira. Y por eso es una vergüenza lo que está pasando en Colombia. Que algunos fieles estupidizados, en vez de ver con lo que pasó aquí con el padre Altamira, de que hay un problema interno en toda la fraternidad, decir que hay que estar con la fe y la fraternidad, porque eso es fidelidad, fidelidad a la estupidez y a la imbecilidad. Porque si un padre como el padre Altamira, que le tomó su tiempo, que no era un orgulloso como yo, un desaforado como yo, un loco como yo, porque de todo eso se me dice, y a mí me importa un rábano, porque el loquito se ve que tuvo razón. ¿Con cuántos años de anticipación? Casi profeta. Pero bueno, si un padre como él aguantó hasta lo último, hasta que tuvo que salir, para no claudicar, ¿cómo los fieles no se van a dar cuenta mínimo que hay un problema? Y si no quieren tomar partido, absténganse, pero no conculquen, no amenacen, porque para amenazar estoy yo. Y el que tenga miedo de alguna amenaza quedará por escrito. A mí me pasa algo y ahí se sabrá. Así que, al buen entendedor, pocas palabras. Y al que le va el mensaje, que le vaya. Y el que no quiera amenazas, que se baje del caballito. Y que actúe por lo menos como Nicodemo, en silencio, y no patee en contra. Pues así, mis estimados hermanos, vemos cómo la parábola de hoy nos pide todas estas cosas. Y cómo la epístola está en consonancia con esto. ¿Qué me dice la epístola? Justamente que guardemos la palabra, que nos perdonemos los unos a los otros, que alabemos a Dios y que perseveremos en la sabiduría, en la caridad, que es la verdad. Y por eso, cuando la verdad se exponga con caridad, tener cuidado de que no se nos vaya la mano, que por falta de caridad, de tacto, esa verdad, por el celo amargo o lo que fuera, se desluzca. Y ahí pecamos todos, yo el primero. Pero pido perdón públicamente si he faltado en ese sentido. Porque aunque diga la verdad, no lo haya dicho como corresponda. Pero no que eso deja de ser verdad. Porque los hechos así lo prueban. Y una bella definición de Monseñor Lefebvre de la prudencia relacionada con la sabiduría, que es el don más excelso del Espíritu Santo. Que la prudencia es la aplicación práctica de la sabiduría, de la caridad, y no la prudencia humana. ¡Qué bella definición! Que yo desconocía.
porque hace poco, escuchando sus conferencias o reescuchando sus conferencias, lo volví a oír. Entonces, prudencia ante la presencia del mal, que es la aplicación práctica de la caridad. Por eso debemos tener sumo cuidado, mis estimados hermanos, y sacar a través de la meditación toda la riqueza contenida tan práctica, sobre todo para nuestros días, siempre, pero sobre todo para nuestros días. Y saber que en esta crisis descomunal, el que tiene la última palabra es Dios. Por eso la necesidad de su parusía, porque esto no lo arreglamos nadie. Ni San Pedro, ni San Pío X, ni San Pío V, ningún Papa Santo, ni ninguna consagración a Rusia arregla este problema. Recemos por Rusia. Digamos 20.000 rosarios, muy bien. Para que deje sus errores, muy bien. Pero no creyendo para que sus errores no me perjudiquen y se expandan por el mundo cuando eso ya pasó hace más de 70 años. ¿O qué cree que fue la Segunda Guerra Mundial? Hay que estar trasnochado, desfasado. Pues bien, mis estimados hermanos, que todas estas cosas nos sirvan para que perduremos ante la presencia, la coexistencia, la concomitancia del mal en el mundo, en la iglesia, a nuestro alrededor, y que no nos dejemos destruir, arrastrar, sino que nos mantengamos esperando el juicio divino de Dios, de Cristo Rey. Ese es, en definitiva, el mensaje principal que no debemos de olvidar, y así pedirle a la Santísima Virgen María que nos ayude a comprender, meditar y conservar estas cosas en nuestros corazones para la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.